Hola y muy buenas a todos. En este video vamos a estar continuando con la serie de creando un roguelike en Godot. En este video voy a estar enseñando un método de programación que es bastante interesante y nos va a servir muchísimo en lo que queda de serie, que sería la creación de componentes. Vamos a crear componentes. Ahora, ¿qué es un componente? Les voy a poner un ejemplo. Cuando queremos interactuar con un objeto, por ejemplo, un enemigo, normalmente se crea una clase en la cual estén todos los comportamientos y después se crean los hijos que hereden esos comportamientos. Por ejemplo, si tenemos un jugador que se mueve y un enemigo que también se mueve, lo mejor sería crear una clase que tenga una función de movimiento y ambos la usan y se estaría utilizando código. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, necesitamos crear otro tipo de enemigos? Por ejemplo, queremos crear un enemigo, pero que ese enemigo esté quieto. El tema es que ese enemigo en la memoria va a estar teniendo igualmente la función de movimiento. Por más que no se esté usando, está cargada en la memoria. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Sencillo. En vez de crear una clase en la cual contenga el movimiento, la vida y todas las cosas que le queremos agregar, crear una clase individual para cada una de esas cosas. Por ejemplo, si queremos hacer movimiento, creamos una clase únicamente de movimiento y esa clase creamos un objeto, un nodo vacío en este caso, y a ese nodo va a tener todo los movimientos, todas las funciones que llegásemos a utilizar, y simplemente el nodo que a nosotros le pongamos ese componente lo va a utilizar. Entonces vamos a justamente crear ese nodo de velocidad. Vamos a irnos a la clase del player, vamos a añadir un nodo vacío. Como ven, un nodo vacío no tiene ni posición, ni imagen, ni nada de eso. Es simplemente como una carpeta y vamos a llamarlo velocity component, al cual vamos a crearle un nodo. En este caso voy a crear una carpeta llamada scripts, en la cual voy a crear otra carpeta, y dentro de esta carpeta voy a guardar el componente y listo. Para crear una clase en Godot es tan sencillo como poner class name y el nombre velocity compo. Acá es indistinto si el class name está arriba o abajo. ¿Qué me sale un error? Bueno, ahí lo solucioné, simplemente recargué el proyecto, no sé bien por qué me salía. Y bien, el velocity component en este caso va a tener una variable que va a ser la misma variable de velocidad, que vamos a copiarla. Y para poder ver la variable en el inspector, para que se pueda ver acá, se le coloca delante un export bar, o sea, un arroba export, y acá ya se puede ver. En este caso voy a hacer que sea sí o sí un int. Se puede, vamos a colocarle float para que pueda tener números decimales. Y bueno, después de acá vamos a necesitar la función de mover, que se crea de la siguiente manera. Una función, se utiliza la palabra reservada func. El nombre de la función se utilizan después paréntesis, dos puntos, y acá adentro ya se hace el código. En este caso yo voy a copiar desde acá, después yo tengo acá un código. Bien, para el velocity component yo acá ya tengo un código, el cual tiene una variable que se muestra en el inspector. Con arroba export mostramos todas las variables que queremos, y después un arroba onReady, que lo que hace es, una vez que se ejecuta este nodo, agarra la variable target, va a ser únicamente del tipo character body, y va a agarrar el getParent, en este caso el player, porque en donde lo coloquemos al componente siempre va a ser hijo del padre. Si el componente lo colocásemos en la escena main, el padre va a ser la escena main. En este caso, como está dentro del player, el padre es el player. Y acá lo que hace la función es se le pasa un delta por si querramos hacer un movimiento específico, y bueno, se utilizaría un delta. Después la dirección hacia donde se va a mover. Acá le puse un move throward. Se puede utilizar exactamente esto mismo de acá, pero no es necesario tampoco. Yo lo hago así para que el movimiento sea un poquito más suave y no sea de golpe cero. Bueno, se utiliza el target y se usa la función velocity. En el script del player usamos directamente velocity porque el script es de la clase character body. Acá, como target es del tipo character body, se puede utilizar también sus métodos y funciones, así que ahí quedaría el componente velocity.
Después vamos a crear un componente nuevo, vamos a crear otro nodo vacío, que va a ser un input, en el cual también lo volveré a guardar en esta carpeta. Y acá yo siempre les voy a recomendar que los archivos se utilicen guiones bajos con el input component. Vamos a colocarle de vuelta el class name, y en este de acá vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar estas variables, ya que después utilizaremos el input action, nos va a hacer falta más adelante, y el input attack también lo vamos a ver en este video. Voy a explicar lo que son los setters y los getters. Más que nada, cuando ustedes crean una variable, le colocan al final 2 puntos, acá puede tener un valor, puede ser vector 242 24. Si ustedes al final le colocan 2 puntos, pueden colocar set, y si siempre pasa un valor, pueden hacer que input motion valga lo mismo que value, por ejemplo dividido 2. Entonces siempre que se coloque un valor a input motion, va a ser la mitad de ese valor. En este caso, lo que yo estoy haciendo acá es que cada vez que se pida el valor de input motion, el get lo que hace es siempre devolver. Acá lo devuelvo, y antes de devolverlo le coloco un valor de la función que vimos ayer, del input.getVector. Y lo mismo hago con el input action, pero con otra tecla, con isActionJustPresent, y con el attack lo mismo, y con su respectiva tecla. Para colocar acciones nuevas, se van acá a Projects, a Project Settings, se van a Input Map, acá le colocan la acción, en este caso voy a colocarla, y dentro de Attack acá le colocan qué teclas van a llamar a esa acción. En este caso va a ser left mouse button, y ya estaría. Ahora, para poder utilizar estos dos componentes, vamos a crear una máquina de estados. Con esto ya podemos hacer que el jugador se mueva. En este caso, para que no se solape con este código, lo que voy a hacer es eliminarlo, y voy a crear ahora otro nodo vacío, y yo siempre lo coloco al principio, el cual se va a llamar state machine, el cual adentro tendrá dos nodos, que uno va a ser el idle y el otro será el walk. Vamos a crear el script que va del state machine. Voy a crear acá otra carpeta, se va a llamar state machine, y listo. Bien, ahora acá en el state machine yo acá tengo el código, que directamente lo voy a copiar y pegar todo, y lo voy a explicar de a poquito. La máquina de estados primero necesita un estado inicial. En este caso es un initial state de la clase state, que ya la vamos a crear. Un animation player, que también lo debemos crear. Y el target, que sería el padre. Normalmente es el padre, pero vamos a dejarlo así por si queremos que esté el player y tengamos dos state machine, porque tenemos algún sistema que lo requiere. Un diccionario, el cual va a contener todos los states con su nombre, y va a hacer referencia al nodo. Y bueno, acá está la función de process, para que cada estado funcione con el process del state machine y no con su propio process. Así no hay ningún tipo de sincronización. Igual con el physics, igual con el input. Y acá está la función de cambiar de estado. Esta función se va a llamar cuando emitamos una señal desde cualquiera de los estados, que eso también ya lo voy a pasar a explicar, el cual recibe el estado desde el cual se llamó y el estado al que se quiere cambiar. Acá se sale del estado actual, se coloca por el nuevo estado y se entra de vuelta al nuevo estado. Vamos a crear acá el state, se va a llamar, y ahora voy a copiar y pegar el código. Bien, una señal, lo voy a pasar a explicar. Esta clase de acá es una clase abstracta. Esta clase únicamente nos va a servir para poder armar nuestros propios estados. Una señal se emite y puede enviar datos. En este caso se envía siempre el state y un texto, el cual hace referencia siempre al estado al que se quiere cambiar. Cuando se entra al estado se pueden pasar argumentos, que acá de hecho me faltó poner args. También se le deben pasar argumentos. Cuando se transiciona, capaz necesitamos también colocarle algún argumento. Entonces, voy a ir acá, y cada vez que se entra a un nuevo estado, se le pasan los argumentos y ya quedaría. Ahora, para crear los estados es muy sencillo. Vamos a irnos al estado que hayamos creado. En este caso primero lo voy a hacer con el idle. Voy a iniciar un nuevo estado. Se va a llamar player idle y va a heredar de states. Como ven, acá sale extend state y no extend node. Eso quiere decir que
se está utilizando esto de acá, así que podemos usar la función enter. En este caso no hace falta que, bueno, sí, de hecho sí, voy a poner un print hola desde el id. Así que si yo ahora bueno, acá me va a salir un error, de hecho, así que voy a eliminar el wall por ahora. Si yo le doy a play, dice next enter en base nula. Ah, claro, acá me faltó asignar lo siguiente. En este caso el estado inicial va a ser el idle y el target va a ser el player en este caso, y animation player lo voy a crear, simplemente voy a añadir un nuevo que se llama animation player, que este va a ser el que va a animar todo lo que necesitemos. Y ahora sí, vemos la consola, dice hola desde el idle, así que vamos a crear directamente el idle. En este caso va a tener un state process. Vamos a estar el componente input de, en este caso, el target. Así que vamos a ahora sí vamos a usar la función enter. Y en la función enter, como es una especie de ready, vamos a utilizar el target.getNode, y en este caso se llama input component también. Así que ahora, si yo acá coloco del componente input, yo agarro el input motion. Esto quiere decir que se va a mover. Vamos a emitir una señal que va a ser la señal transicioned, que necesita el estado del cual se mandó, así que self, el estado al cual se quiere cambiar sería walk, y argumentos, que en este caso no vamos a pasar ninguno. Así que ahora vamos a crear un nuevo nodo al cual le vamos a crear el script que va a dar de state y se va a llamar player walk. Vamos a darle a crear y vamos a utilizar exactamente estas mismas de acá, no más que vamos a utilizar un componente extra que va a ser el velocity, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Listo, así que ahora en este caso, cuando input motion sea igual a 0, o sea igual a vector 2.0, se va a transicionar al idle, y acá lo que vamos a hacer es del velocity component vamos a utilizar .move, vamos a pasarle el delta y vamos a utilizar el input motion, que vendría a ser la dirección. Y ahora si todo salió bien y le damos al play, no funciona. Acá está en el velocity, no le pusimos velocidad, vamos a ponerle velocidad de 100, y como ven se mueve exactamente igual, pero ahora con una máquina de estados. Esto es mucho mejor porque podemos hacer todo de forma más controlada y tenemos el movimiento separado de estar quieto, y no un código que va preguntando constantemente si se toca una tecla. Acá simplemente se emite una señal, se ejecuta una función, se cambia de estado y es un script completamente nuevo. Ahora vamos a crear unas funciones de daño para que nuestro jugador y cualquier enemigo que después creemos pueda recibir daño. En este caso voy a crear un nodo vacío, cual va a ser attack, y en este nodo voy a crear el player attack, y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar únicamente el enter, pero no vamos a usar ni el input component ni nada de esto. Vamos a poner acá simplemente un print attack. Vamos a crear un contador, create getTree.createTimer.01.05.timeout. El await lo que hace es esperar a que le llegue una señal, y una vez llegue esa señal se ejecuta el resto del código que se coloca acá abajo. Así que vamos a emitir una señal, emit signal, transitioned, self, vamos a ir al idle y no vamos a pasarle ningún argumento. Sí, listo. Así que, por ejemplo, vamos a irnos al estado de idle y vamos a preguntar si cuando se apriete el input attack vamos a emitir una señal, vamos a transicionar self.attack y no vamos a pasarle ningún argumento. Y acá es donde van a entender bien a lo que me refiero. Si yo le doy clic, ahí está. Si yo me estoy moviendo y aprieto clic, no se muestra nada. En cambio, si estoy quieto y aprieto clic, ataco. Y cuando ataco, no me puedo mover. Esto es fundamental que lo entiendan, porque acá lo que podemos hacer es crear varios ataques. Podemos tener el ataque de estar quieto, o si nos queremos mover y atacar, lo que podemos hacer, por ejemplo, es por ejemplo, attack. No, perdón, uno vacío. Acá. Attack o attack. Y esta vamos a llamarle idle attack. Así que desde el idle vamos a llamar a idle attack. Vamos a hacer que el player attack se llame, de hecho, player idle attack, y el player attack se va a llamar walk, bueno, move. Así que move attack vamos a colocarlo acá, y ahora en el move attack vamos a poner acá el mismo nombre,
Y acá es donde vamos a utilizar los argumentos. En el move attack lo que yo quiero ahora es tener una referencia al velocity component. Va a ser el mismo esto de acá. De la siguiente forma, vamos a usar los argumentos. If inclusive no va a hacer falta la variable. Si argumentos has lo que hace es fijarse si existe una llave. En este caso la llave se va a llamar por ejemplo direction. Si existe una dirección, vamos a imprimir en este caso para podernos asegurar print args en direction print y tal, esto. Y vamos a ir al idle, vamos a copiar este código, lo voy a colocar acá, voy a llamar al move attack y en los argumentos vamos a pasarle un direction que va a valer el input component punto input motion, el input motion que esté en el momento. Y con esto, si yo me voy acá, y el attack, si yo me muevo, se queda quieto, pero ahora sale move attack. Y acá ya sale la dirección en la cual se estaba moviendo. Entonces, lo que yo voy a hacer sería, por ejemplo, en el move attack, utilizar acá, por ejemplo, velocity component. Y le voy a pasar el velocity component que tenemos acá. Bueno, en este caso, si tiene dirección, siempre le vamos a estar pasando el velocity component. Entonces voy a utilizar acá velocity component, voy a utilizar la función move, le voy a pasar un delta, en este caso 0, no vamos a utilizar ningún delta, la dirección, y ahí ya se movería. Y lo voy a multiplicar, por ejemplo, por 15 para que sea como un impulso que tenga. Y si yo ahora hago así, hace un dash hacia adelante, digamos. Voy a ponerle, por ejemplo, 5 para que no sea tan brusco. Y una vez se termine de reproducir, inclusive puedo hacer que se mueva y automáticamente se mueva. Ya tiene esto. Yo voy a dejarle acá el timer, voy a sacar nomás el print y lo voy a dejar en 0,1. Y acá ya habría un pequeño dash hacia donde nosotros nos movamos. Si bien es muy brusco, justamente acá lo que se puede hacer para que no sea tan brusco es en el componente de velocidad simplemente copiar esto de acá y sería, en vez de moverse hasta direction por speed, sería direction X por speed, acá sería dirección Y por speed. Y bueno, y ahí se pueden hacer un par de cambios se pueden colocar más variables. Y bueno, acá ya, si bien tiene un desfase acá, porque ahora sí. Y acá también lo coloqué mal. Ahora sí ya no es tan brusco. Sí, lo sigue siendo, pero se puede mejorar obviamente. Voy a colocarle acá. Inclusive vamos a utilizar acá force. Y acá le voy a pasar, por ejemplo, 10. Y en vez de utilizar esta variable de acá, vamos a utilizar en los argumentos, voy a utilizar force. Y ahora sí ya tiene mejor pinta. Ahora falta, por ejemplo, que el jugador pueda recibir daño. Acá lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a crear un componente de vida. Así que componente, crear nuevo script. Se va a llamar health component. Bien, acá esto es muy sencillo. Al player vamos a añadirle, si yo busco acá en los nodos cuando se crea una clase, siempre y cuando se extienda de un nodo o sea un objeto en general, yo acá puedo crearlo desde añadir los nodos. Y acá en el inspector tiene la vida máxima, que en este caso voy a colocarle 50. Y después tiene la vida actual, que esto únicamente se va a modificar con este setter, que cuando se le coloca un valor, lo que hace es que se le coloca exactamente el mismo valor que tenga el value, en este caso como es kernel más este valor,
si tenemos 50 y le sumo 10, después se clampea el valor, digamos, entre 0 y la vida máxima, así que no pasaría de 50. En cambio, si tengo 25 y le sumo 5, va a tener 30 y ya quedaría. Y después, bueno, con la función damage es lo mismo, nomás que se le resta. Y la función kill lo que hace es agarrar al padre del componente y simplemente lo elimina de la memoria. Acá se puede hacer de llamar específicamente a una función, a una animación en el Animation Player, o se puede crear un estado de muerto si llegase a ser necesario. Y bueno, en los setters y en los getters también se pueden hacer comprobaciones, así que en este caso, si la vida es menor o igual a 0, se llama la función y el jugador muere. Entonces voy a colocar en el walk, no, bueno, en cualquiera, por ejemplo en los ataques voy a tener referencia ahora, simplemente para hacerlo rápido, health component sería igual a target.getNode, y vamos a hacer que cada vez que ataque en el movimiento y le saquemos por ejemplo 5 de vida. Y para poderlo mostrar vamos a ir a health component, vamos a poner print health component.current health, y vamos a hacer lo mismo en el ataque idle. Copiar esto de acá, y en el ataque idle se le va a sumar health, por ejemplo 3. Si yo me muevo, acá se muestra la vida, y si yo estoy quieto se me suma la vida. Y como si yo sigo dando clic no me pasa de 50, y si yo bajo a 0 el jugador, bueno, desaparece. Y acá, bueno, se pueden hacer la pantalla de muerte y todo eso con más código. Así que ahí ya tendríamos un sistema de vida simple. En el siguiente video voy a explicar todo lo que es sistema de habilidades, armas e ítems. Así que quiero mucho apoyo para yo poder hacerlo, porque esto me toma muchísimo tiempo. Ya creamos el State Machine con los tipos de ataque y los estados que nosotros querramos. Ahora, en este caso, lo voy a animar todo. Para animarlo es tan sencillo como en el Animation Player que ya habíamos colocado. Vamos a darle en Animation, vamos a darle New Animation, vamos a crear acá las animaciones. En este caso va a ser idle. Acá está toda la timeline. Yo acá les recomiendo, esto es lo que dura la animación y estos son los snaps, que yo siempre recomiendo tenerlo en FPS. Acá funciona a 10 FPS, un segundo son 10 FPS. Así que para poder animar con la pestaña Animation abierta, elegimos lo que queremos animar. En este caso va a ser el spray. Y en Animation, acá están los frames. Si yo voy avanzando de frame, ven que va cambiando, y acá hay una llavecita con un más. Si yo le doy ahí y le doy a crear, yo lo creé acá. Si paso al siguiente ya pasa a una siguiente animación, así que voy a colocarlo acá que dure 4 segundos, que esté en loop, y si yo ahora le doy a play, como ven, está animado. Así que ahora vamos a crear la animación de wall, que en este caso del maguito es exactamente la misma. Voy a añadirlo acá, crear, y esta es una animación que tiene extra, que la podemos usar para cualquier otra cosa. En este caso también reset. Igual, para que se note mejor, voy a irme acá a los archivos y voy a agarrar, por ejemplo, a un elfo. Bueno, el elfo es justamente igual. Ahí estamos. Está el elfo caminando y el elfo quieto. Así que acá ya tenemos las animaciones. Ahora lo que falta es que lo animemos, porque si empiezo, como ven, está igualmente quieto, y si yo me muevo para la izquierda sigue mirando hacia la derecha. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si se acuerdan, en State Machine nosotros ya teníamos una referencia general al Animation Player, porque estos son los que siempre vamos a usar, el target y el Animation Player, siempre. Ya después las que creamos acá son opcionales de cada uno, pueden ir variando. Entonces vamos a irnos al player idle, y vamos a hacer que cuando entre, vamos a poner en anim.play idle. Faltó asignarle acá el Animation Player, ahora sí. Como en ningún momento digo que cambie de animación, si siempre está reproduciendo la misma, pero ahora sí está animado. Así que yo puedo irme después al, por ejemplo, walk, y cuando entre quiero que reproduzca la de caminar. Y ahora sí, ya tiene la animación de estar quieto y de caminar.
Ahora lo que falta es que pueda mirar hacia el otro lado. Vamos a poner acá un if. No, de hecho, acá mismo. Como acá tenemos un if de cuando el input motion es igual a vector 0, vamos a colocar un elif que en todo caso de que el input motion.x sea distinto de 0, vamos a hacer que el target get node el sprite, vamos a agarrar el scale.x, sea igual a inputMotion.x, y como esto si vamos en diagonal no va a valer exactamente 1, vamos a ponerle un roundy, y esto lo va a redondear al entero más cercano que tenga. En este caso siempre va a ser 1 o menos 1, así que si yo ahora le doy a play, ahora ya se mueve y ya mira hacia los costados. Y acá ya lo tenemos, ya tenemos al personaje que se puede mover, ya tenemos ahora vida, ya tenemos daño. Bien, en el siguiente video vamos a estar creando un enemigo que nos pueda atacar. Con todos estos componentes que ya tenemos acá, lo más probable es que se cree un componente nuevo, que el enemigo nos pueda atacar y nosotros atacarlo a él. Así que muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado y les haya servido. Cualquier duda déjenmelo en los comentarios y les estaré dejando el repositorio de GitHub con todo ya comentado, más bonito. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.